cómo sobrellevar a personas difíciles, porque en el fondo, fíjense que esto de hablar de difícil, uno diría, ¿cómo puedo determinar? Siempre estamos tratando de ir hacia el otro, hacia mirar cómo es una persona difícil o a qué llamamos una persona difícil. Entonces, cuando comencemos a desarrollar este tema, vamos a ver qué amplio que es. Y como muchas veces nuestra mirada está hacia el otro que es difícil, sin darnos cuenta que nosotros podemos ser también los complicados o difíciles, ¿no? Entonces, pensando en esto, vamos a ir mirando algunas cosas que nos van a ayudar a entender este concepto sobre la cuestión de sobrellevar personas que son un poquitito complicadas. Creo que todos tenemos en nuestro haber personas, y esto funciona mucho como un boomerang, a veces tiramos y vuelve hacia nosotros, ¿no? Y al comenzar a pensar en esto, uno diría, bueno, ¿cómo hago para darme cuenta cuando una persona es difícil? Pero antes que nada, nosotros necesitamos definir algunos conceptos para poder ponernos de acuerdo y tener una base. Primero vamos a definir qué es una persona, porque uno diría, bueno, pero las personas por ahí que no tienen problemas en su casa no son personas difíciles. ¿O qué es una persona? ¿Abarca todo tipo de individuos esta problemática? Ustedes saben que en ciertos lugares hay una preeminencia de problemáticas. Entonces dice, bueno, lo que le pasa a los europeos no le pasa a los americanos. Pero vamos a ver cómo, cuando nosotros comenzamos a definir este tema, nos vamos a encontrar que tanto el definir qué es una persona y definir qué es una dificultad nos va a llevar a entender un poquitito más qué es una persona difícil mirándolo desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir en esta hora qué es una persona, vamos a tener distintos significados dependiendo del enfoque que le demos. Por ejemplo, hay significados desde el punto de vista filosóficos, psicológicos, del derecho. Cada uno, si uno analiza o estudia un poco esto, va a encontrar que persona, dependiendo el ámbito en el cual se trabaje, va a haber una definición. Pero sí, es importante entender qué es una persona, cómo comienza esta palabra, porque esta palabra nace allí en el idioma griego, en una palabra prosopón que significa máscara. Era esa máscara que utilizaban los actores para amplificar la voz. Esa palabra personare era sonar a través de, como si nosotros dijéramos alguien se puso un megáfono. Entonces propaga la voz. Y esa máscara que se ponían en la antigüedad para representar un papel, con el tiempo, el término llegó a pasar de la ficción de la máscara al individuo real que lleva el rol en la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de persona, podríamos definirla así. Una persona es un ser humano que piensa, que siente, que decide con características muy personales, muy únicas, pero necesitada de qué? De vínculos relacionales para poder desarrollarse y crecer. Eso es una persona. Y ahí fíjense que engloba a todas las razas, a hombre y mujer, engloba todas las edades, engloba todas las condiciones sociales. Entonces, este mensaje o esta charla está dirigida a todas las personas, independiente de la edad y de la etnia, y que cada uno de nosotros nos encontramos con contextos, con situaciones, con dificultades, con relaciones por ahí medio tensas, difíciles de manejar. Entonces, la idea en esta noche, definiendo este concepto de personas, nos encontramos que todos nosotros podemos y tenemos o atravesamos distintas circunstancias. Pero el tema no tiene que ver en tanto en definir lo que es una persona, era necesario saberlo, pero apuntamos a una persona difícil. Y ahí cuando nos referimos a difícil,
fíjense que no tiene que ver porque no hay un diagnóstico clínico sobre decir esta es una persona difícil, más bien es una etiqueta relacional. Va a describir a una persona cuya manera de enfrentar la vida, cuyos patrones de comportamientos van a generar una fricción, van a generar conflictos, van a generar agotamiento en lo emocional a las personas que le rodean. Por eso uno cuando, ya sea en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los vecinos, de la familia, dice, ay, esta persona es insoportable, esta persona no la banco, esta persona, cuando estamos ahí salgo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando hay una persona por ahí difícil de tratar, uno sale como la cabeza como explotada. ¿Por qué? Y entonces llega a decir, esta persona no la soporto, no la puedo bancar. ¿Por qué? Porque me pone nervioso, me pone... Y entonces decimos, es una persona difícil. Pero acá cuando hablamos de dificultad o una persona difícil, entonces no hay algo clínico, no es esta persona es difícil por y necesita tal o cual medicación, sino que es una etiqueta relacional. Y decimos o se define como difícil porque en todas relaciones interpersonales genera fricción. Y esa fricción va a afectar profundamente. Ahí estoy, un segundito que estoy aceptando. Ahí está, ahí está. Va a afectar profundamente las relaciones interpersonales. Va a producir muchas veces un agotamiento emocional que aún en las familias dice, uy, viene este tío que otra vez va a salir a discutir, va a salir a querer salirse con la suya, va a discutir por todo. Entonces decimos, qué difícil es convivir. Entonces, por un lado encontramos que hay una persona que al mismo tiempo la etiquetamos desde lo relacional como una persona complicada y difícil. Ahora bien, nosotros, para poder tratar este tema y poder entender un poco más, vamos a analizarlo a esta dificultad desde tres ángulos diferentes. Hay un ángulo psicológico, un ángulo mental o una perspectiva, podríamos decir, y una espiritual. Recuerden que nosotros como ministerio vamos a enfocarnos específicamente en la persona dificultosa desde lo espiritual, pero no podemos abstraernos de las otras facetas que enfrenta una persona y que por ahí la catalogamos como difícil. Veamos en primer lugar el tema de la perspectiva psicológica. Dicen los especialistas que una persona difícil es una persona con mecanismos de defensa muy rígidos, muy altos, que cuando se sienten amenazados por otros, van a reaccionar con una hostilidad, es decir, van al ataque. O puede ser que tomen otro formato como es el victimismo, es decir, la persona dice, pobre de mí, que me pasa esto, y atribuyen generalmente a los demás sus propios defectos. Es lo que desde la psicología se llama proyección. Ahora bien, eh, no siempre la persona se da cuenta de que es así, porque la persona es así o se presenta de esa manera. No es que se ve como una persona complicada o difícil. Eh, y muchas veces, cuando hablamos desde la perspectiva, desde la psicología, a veces son conductas aprendidas. La persona puede ser tan insegura que utiliza el conflicto como una forma de mantener la distancia o de controlar el entorno y eso le da seguridad. Entonces uno dice, ¿por qué actúa así? ¿Por qué siempre reacciona de esta manera? Porque la persona puede haber aprendido a través de distintos eventos que ya vamos a ver, una manera de evitar, es decir, ataca antes de que lo ataquen, aprendió mecanismos o maneras porque es una persona insegura. Entonces, si controla el entorno, si controla el ambiente, esto le da seguridad. Entonces, si ustedes tuvieran que pensar, no para que lo digan, pero que venga a su mente, ¿tienen alguna persona o personas que ustedes recuerden que
que son así, es decir, que quieren tener el control, que quieren salirse con la suya, que siempre, si no pueden ganar una discusión, se victimizan y dicen, no, lo que pasa es que no me comprenden porque yo soy una persona muy necesitada, porque pasé. Entonces, no importa cómo sea el formato, vayamos y pensemos en las personas que nos rodean, familiares, creyentes, lo que sea. Y vamos a encontrar que puede haber un perfil, una perspectiva psicológica por el cual la persona la denominamos difícil. Por otro lado, eh, Sí, en cuanto a ya no la perspectiva psicológica, sino la perspectiva mental, vamos a encontrar también, a ver un segundito que ahí está, a ver, ahí está. Vamos a encontrar desde la perspectiva mental o los esquemas mentales que las personas denominadas difíciles tienen pensamientos muy rígidos, es decir, no tienen flexibilidad y no consideran que pueda haber otra forma de pensar sobre un determinado tema, es decir, es blanco-negro, lo ven de una sola manera. Entonces, muchas veces distorsionan, desdibujan la realidad, impidiendo ver las cosas como son. Decíamos entonces que, por ejemplo, ven todo en blanco y negro y no aceptan ningún tipo de gris. No estamos hablando de cuestiones pecaminosas y demás, sino que las cosas son de una manera. Si no son como las mías, no son como, no sirven. Entonces, al tener una distorsión o un pensamiento muy rígido, le cuesta convivir con otros, aceptar la manera de ver del otro, convivir con otro que piensa diferente. Y entonces, la manera en la cual vive las cosas son, si no estás de acuerdo conmigo, no servís, te voy a discutir, te voy a ganar la discusión. Entonces, porque trabaja en esa distorsión, en esos pensamientos rígidos que tiene como persona, ¿no? Qué tremendo. Si ve algo que está mal, entonces todo lo demás también está mal. Ahora, esa es la perspectiva mental. Fíjense que simplemente describimos, no nos metemos en cada una de estas cuestiones porque ahí hay mucho más para ver. Yo lo que les animo es después a tomar el curso que tiene que ver con 4 clases sobre esto, que es más profundo para entender un montón de cosas y poder no solamente chequearnos nosotros, sino ayudar a otras personas también, ¿no? Dijimos que hay una perspectiva psicológica, una perspectiva mental y una perspectiva espiritual. Ahora, cuando pensamos en esto, es muy importante entender que hablamos de la perspectiva mental, espiritual, perdón, que es una persona difícil desde el punto de vista espiritual. Bueno, principalmente es una persona orgullosa y miedosa. Recuerden que todos enfrentamos o luchamos con esto, pero uno dice, bueno, entonces todos somos difíciles y somos orgullosos. Hay personas que son sumamente orgullosas y el orgullo le lleva a querer tener siempre la razón. Yo recuerdo personas en las cuales no había, veía que las cosas eran de una manera, pero porque era orgullosa, no quería admitirlo. Y entonces seguía insistiendo con que las cosas eran a su manera. Entonces, en lo espiritual, muchas veces en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia o entre grupos de creyentes, a veces el orgullo va a denotar una dificultad en la persona. No se puede trabajar, no se puede convivir, no se puede construir porque la persona está llena de orgullo y esto tiene que ver con algo espiritual. Si no se hacen las cosas a su manera, se queja, se opone a todo, dice, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque sí, porque no estoy de acuerdo. Es decir, a veces ni siquiera tiene ¿va fundamento. corto de cubitos? ¿Cómo? No sé si están. Ahí está. Vamos a tener que silenciar los micrófonos para. Ahí está. Entonces, desde la parte espiritual, la perspectiva espiritual, nos encontramos con esto, que el orgullo y el miedo, recuerden que el miedo es una emoción básica que todos enfrentamos y tenemos, y que muchas veces se enmascara como fortaleza, como seguridad y autosuficiencia. Es decir, que
el miedo o la inseguridad interna muchas veces aparece como si fuera seguridad externa, pero en el fondo es un miedo profundo, entonces trata de sobresalir, digamos, lograr a su manera las cosas y boicotear a los demás. Ahí entonces, si uno mirara en la Biblia, podría encontrar ejemplos, por ejemplo, el fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo soy mejor que este, tengo la razón, es decir, siempre ponía y alardeaba de sus cosas. Ahora, nuestro objetivo en esta charla, en estos poquitos minutos, es poder estar consciente que como personas nosotros podemos estar parados en cualquiera de los dos lados. Fíjense, ahí encontramos, ese puede ser un lado o el otro, mirando al otro como difícil de convivir o relacionarse o que nos sacan de la casilla. Entonces, nos podemos parar desde ese lado, es decir, miro al otro, señalo al otro y trato a describir al otro como una persona complicada. Y no me doy cuenta que muchas veces nos paramos así, ¿por qué? Porque es la forma más sencilla de decir, el otro es el problema, el otro es el complicado, el otro es el difícil. Entonces nos podemos parar desde ese lado o nos podemos parar desde este otro lado, en el cual me miro a mí mismo como esa persona que le cuesta relacionarse con los demás. No sé si han escuchado la historia de ese hombre con una barba grande en una siesta bien calurosa, como la riojana o la catamarqueña, debajo de un árbol en el cual se puso a dormir la siesta y vienen unos chicos, esos traviesos, y le untan queso en la barba, esos quesos bien olorosos. Entonces, este muchacho, este hombre, cuando se despierta y entra a la panadería, dice al panadero, ¿qué olor a queso que tiene? Va al supermercado y le dice a la cajera, ¿qué olor a queso que tiene, chica? Y va entrando en cualquier lugar y va diciendo a los demás que tienen olor a queso sin darse cuenta que es él mismo el que tiene el problema. Entonces, al hablar del tema de personas difíciles, recuerden, nos paramos de dos lados. El lado de mirar al otro, che, este es difícil, no lo soporto, o desde el lado de Tengo comenzar más. a mirar a mí mismo y chequear a ver dónde estoy parado yo. Entonces, la idea en este tiempito corto que tenemos es dónde me posiciono, cómo comienzo a trabajar en mí para ver primero si yo soy una persona difícil o realmente tengo trabajado en mi interior, me conozco a mí mismo, para después de eso salir a entender cómo trabajar o cómo enfrentar situaciones con otras personas que por ahí están siendo un problema, una piedra en el zapato para mí. Entonces, antes de meternos en todo eso, la pregunta es, ¿una persona difícil nace o se hace? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, vamos a salir de acá del compartir unos minutitos, dos o tres personas, a ver qué les parece. ¿Las personas difíciles nacen o se hacen? Tres comentarios, a ver, cualquiera. A mí se hace. Yo a uno le toca vivir muchas situaciones en la vida, sos como que Ahí se entrecorta. Sí. José, vale de que se entrecorta. ¿Ves? Sí, Fíjate no, si podés escribirlo. sí, sí, Alguien, a porque ver, no. otra persona que, dale, Susana, a ver, ¿qué te parece? ¿Nace o se hace? Eh, yo creo que, hola, Vale, que primero la hacen y después se hace, que tiene un padre muy autoritario, me parece. Ok, ¿Puede ser? vos le estás dando ya la connotación de dónde viene, pero digamos, Ay, perdón, sí. ¿nace o se hace? O las dos cosas. Eh, Las dos. bueno, tiene con el temperamento y que va a tener, o sea, nace y se hace, creo. Ahí está, El bien. temperamento y el carácter. Sí.
¿Y vos, alguna otra persona que piense diferente o piensan todos igual? No, yo creo igual, que nace, que tiene un determinado carácter, porque hay personas que son más tranquilas, que tienen un Sí, determinado carácter, y a eso le ayuda el medio donde va creciendo. claro. Se alimenta del Ok. medio donde va creciendo. Excelente, excelente. Bueno, aguanten un minutito que tengo que conectar la computadora, si no nos cortamos ahora. Un segundo nada más, un segundo. Entonces, cuando veíamos esto, a ver, ¿alguien más? Entonces, hasta ahora tenemos dos que dicen que nace y se hace. ¿Alguien piensa diferente? Yo Hermanos, muy buenas. creo, buenas, A ver, ¿quién habla? ¿Patricia? Noemí Sí. también. Noemí, Ah, Noemí. bueno. Vamos con Noemí. Vamos con Noemí primero. Vamos. Hola, yo pienso que así como nace, creo que pero más peso lleva el medio ambiente, ¿no? Que se hace, porque Ok, tranquilamente una persona que es de un carácter difícil podría echarle la culpa, ah, no, yo he nacido así, ¿no? Podría ok. justificarse, pero sin embargo es muy importante, creo que una persona más se hace, ¿no? Aparte de que nace, van las dos, pero creo que siempre pesa más el hacer, el que se hace Bien, ese carácter difícil, ¿no? Se forma, ¿no? bien. Ahí tenemos a Noemí con el 75 y 25. Entonces, y Patti, Patricia, ¿vos querías decir algo? Hermano, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermanos. Yo pienso que nace, ¿no? Por el tema del pecado, porque ya nacemos así difíciles, ¿no? Y tenemos la naturaleza pecaminosa. Y lógicamente que como estamos en el mundo, a veces la familia y todo eso también influye mucho, ¿no? Ok. Pero solamente puede cambiar nuestro carácter, ¿no? Bien, bien. Entonces, acá tenemos a Patti que va más para el lado de que nace. Bueno, pero lo que están mencionando en cierta medida es correcto. Vamos a tratar de ajustar y ver un poquitito porque en realidad sí, las dos cosas están presentes. Fíjense, vamos a compartir vamos a continuar acá para chequear un poco sobre esto. A ver un segundo. Eh, ¿Están viendo Mm, ahí están viendo, ¿no? Entonces, sí, una sí. persona difícil, ¿nace o se hace? Qué gran cuestión, porque en el fondo lo que ustedes plantean tiene razón, porque es una combinación entre lo que uno trae de fábrica, podríamos decir así, y que tiene que ver con el temperamento, con lo que uno trae ya incorporado y lo que construye en su vida, es decir, su carácter. Recuerden, temperamento es lo que traemos, carácter es lo que formamos. Por eso necesitamos ir siendo modificados en nuestro carácter. Pero bien, si bien puede existir una base biológica en nuestro sistema nervioso central que por ahí marca una tendencia en lo que cree que principalmente le sucedió en la vida, su entorno, también va a marcar considerablemente al individuo. Las dos cosas están presentes. Por ejemplo, si vos creciste en un hogar donde los conflictos se resolvían a gritos, donde la manipulación era la forma de obtener afecto, o donde uno de tus padres era difícil y aprendiste que esa es la forma normal de relacionarse, entonces, ¿cómo va a ser tu crianza, tu manera de enfrentar la vida? Y va a ser de esa manera. Entonces, si querés afecto, vas a saber que tenés que obtenerlo de cierta manera porque lo hacían así en tu casa. Es algo que uno va incorporando y va viviendo, aunque ni siquiera se dio cuenta antes cómo vivía o por qué reaccionaba así. Pero todo lo que tiene que ver con lo que uno trae y con lo que uno también construye en la crianza, en los comportamientos difíciles que uno tiene, a veces son armaduras, son corazas para sobrevivir y para obtener lo que nunca pudo obtener. Entonces, fíjense cómo nacemos con un temperamento, pero también nos hacemos por el contexto y muchas veces las heridas que tenemos, las humillaciones de niños que hemos recibido,
puede desarrollar a una persona arrogante o defensiva para que nadie vuelva a acercarse y dañar. Entonces, ¿qué hace la persona? Ataca para no ser atacado. Se defiende antes de que alguien le haga algo. Aprendió en una forma de vivir de supervivencia. ¿Por qué? Porque eso es lo único que sabe y que puede, y no aprendió a vivir la vida. Entonces, el temperamento, lo que traemos de fábrica, marca y trae cosas, pero al mismo tiempo lo que vamos construyendo por las heridas, los traumas que tenemos, por ejemplo, alguien que fue ignorado, puede volverse dramático o conflictivo porque aprendió que solo así recibe atención. Entonces, Mm. de niño aprendió eso, de joven aprendió eso y ahora una persona adulta y uno dice, pero ¿por qué actúa de esta manera? Qué difícil que es. Pero generalmente nosotros no vamos hacia el otro diciendo qué cosas tendrá, qué heridas tendrá, sino que le decimos, esta es una persona complicada, la ponemos a un costado, es difícil convivir. Ahora, a veces una persona no es difícil por naturaleza ni por pasado, sino por una situación presente. Por ejemplo, una persona que ha enfrentado un estrés crónico, un burnout, una cabeza quemada, puede ser una persona, puede haber sido una persona dulce y se vuelve difícil si está bajo una presión insoportable. ¡Wow! Cómo las cosas que nos pasan nos moldean y a veces nos modifican. O, por ejemplo, a veces lo que nosotros vemos como una persona difícil puede ser en realidad una depresión enmascarada, que en hombres puede manifestarse como ira, un trastorno de ansiedad o un dolor físico crónico. Es decir, fíjense, lo que decíamos como difícil, de repente tiene todo un contexto que condiciona a la persona y lo hace ver de otra manera. Ahora, desde un punto de vista bíblico, hay un componente de ambas cosas, temperamento y carácter. Patricia decía que sí, porque todo ser humano al nacer nacemos con la dificultad del pecado. Somos difíciles. Y esto va a distorsionar toda la vida, todas las actitudes que tengamos. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista? En pecado me concibió mi madre. Y si bien es cierto que todos tenemos esa tendencia, lo que va a suceder es que a la hora, en lo que tiene que ver con lo relacional, hay personas que nacen con una predisposición, por ejemplo, a tener un sistema nervioso muy sensible o reactivo. Lloran más y se calman mucho menos, son más sensibles a los ruidos, las luces. Eso viene por temperamento también. Entonces dice, qué difícil porque no se puede adaptar. Hay mucho ruido y le hace mal y tiene que salir. Pero ahí hay una cuestión, digamos, de temperamento, de que hay personas más sensibles, o todos los traumas o las heridas que uno ha ido construyendo en la vida y que a veces nos hacen difícil como una forma de defendernos o protegernos de no ser dañados o lastimados. Entonces, podemos decir lo siguiente, que una persona difícil puede tener heridas abiertas o traumas que nunca trabajó y que por lo tanto tiene creencias muy rígidas eh, como un medio de protección, como una defensa para evitar ser lastimado, que le hace salir siempre a atacar primero. Entonces, no ha trabajado sus heridas, sus traumas, y las heridas abiertas producen dolor. Entonces, imagínate vos que alguien, cuando vos eras chico, te dañó, te hizo una herida en tus emociones. Y cuando ya sos grande, de repente hay otra persona que sale con una actitud muy similar a aquello que te produjo la herida. ¿Qué vas a hacer? Te vas a proteger. Entonces, ante los demás pareciera ser que es una persona difícil, cuando en el fondo es una persona herida. Entonces, una persona difícil puede tener un problema de ¿qué? De adecuación. Puede tener problemas de comunicación, ya sea porque no sabe cómo decir las cosas,
Entonces, como no puede expresar, no sabe comunicarse, no sabe gestionar sus emociones, una de las cosas que va a salir es a proceder no a comunicar cómo se está sintiendo, sino a aislarse, a callarse, a huir, a silenciarse. ¿Por qué? No porque la persona lo quiera hacer, muchas veces es porque no sabe, no puede, no ha crecido, no ha trabajado en eso. Cuando hablamos de gestión emocional, significa identificar, poner en palabras, aprender autocontrol. Entonces, todas esas cosas, si uno lo va armando ahora, te das cuenta de que tantas personas que parecen difíciles, en el fondo, tienen heridas y dolores que nunca han trabajado. No saben comunicar lo que les pasa, no saben gestionar sus emociones. Entonces, a la hora de tener que enfrentar por ahí una diferencia, en vez de aprender cómo comunicar lo que piensa, lo que siente, se aísle, se calla, ataca. Y entonces los demás, ¿qué hacemos? Le decimos, esta persona es complicada, esta persona quiero hablar y está siempre callada, no dice nada. Entonces, imagínense las esposas con los esposos. La mayoría de las esposas, ¿qué dirán? Mi esposo es un tipo difícil. ¿Por qué? Porque no habla. Pero lo que sucede es que muchas veces esto de aprender a gestionar las emociones, aprender a trabajar y comunicar lo que uno siente, bueno, todo eso son para que nos demos cuenta cómo lo que nosotros llamamos difícil a veces tiene que ver por la incapacidad personal de la persona, que necesita aprender, que puede aprender, pero que al momento uno mira y dice es insoportable, no lo puedo enfrentar. Ahora bien, vamos a mirar un poquitito, vamos a hacer un test personal, para que nos chequemos nosotros, a ver qué pasa si nosotros somos personas difíciles. ¿Se animan? Sí. Ese chequeo va a ser personal, ¿eh? Es decir, yo les voy a ir mencionando las cosas y ustedes vayan poniendo sí, no, sí, no, sí, no. ¿Sí? En estos puntos nos vamos a mover. En primer lugar, tus relaciones suelen ser cortas o conflictivas. Pensá vos ahora en vos. Si sentís que la gente desaparece de tu vida sin explicaciones claras, o si siempre terminás peleando con amigos, parejas o colegas, entonces puede ser que vos seas la persona difícil. Entonces, ¿tus relaciones suelen ser cortas o conflictivas? Si es sí, bueno, lo vamos chequeando. Segundo, ¿te sentís siempre la víctima? Si en todas tus historias de conflicto la culpa es del otro, me traicionaron, no me entienden, me tienen envidia, es probable que estés evitando la responsabilidad de tus actos. O sea, ahí, si es sí, entonces vamos incorporando. Es decir, ¿te sentís siempre la víctima? Si pones sí, ahí le vamos agregando y vamos viendo este cuestionario. Tercero, ¿la gente anda con pies de plomos con vos? Si notas que los demás miden mucho sus palabras antes de hablarte por miedo a tu reacción o que te ofendas, entonces puede ser que vos seas la persona difícil. Entonces, la gente que voy a buscar las palabras para decirle esto a Susana, a Gladys, a Patricia, a Noemí, ¿por qué? Y porque si la gente tiene que andar con pie de plomo, porque cualquier palabrita que decís fuera del lugar, entonces ya te enojas y te ofendes, bueno, puede ser que vos tengas ese problema de la dificultad. Una más, la necesidad de tener la razón. ¿Preferís ganar una discusión que mantener la paz o entender al otro? Entonces, si vos decís, yo gano todas las discusiones, pero después no me junto más con la persona, no quieren saber más nada conmigo. Entonces, si tenés la necesidad de tener la razón siempre, ojo, bueno, puede ser que estemos en presencia de que vos misma seas una persona conflictiva. Y por último, dos más, baja flexibilidad.
¿Te irritas profundamente cuando los planes cambian o cuando las cosas no se hacen exactamente a tu manera? Es decir, vos pensabas algo y las cosas no salen al 100%, sino al 50%. ¿Te enojas? ¿Te irritas? ¿Tiras todo por la borda? Entonces puede ser que sea parte de considerarse uno difícil. Y por último, una comunicación deficiente. ¿Sos de las personas que dice yo soy así, al que le guste bien y al que no también? Eso suele ser una máscara para la falta de empatía y adaptación. Entonces, nos encontramos acá en presencia de todas estas cosas en nuestra propia vida que van a afectar o pueden de repente hacernos ver dónde estamos parados nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea en esta noche? No es que descubramos, eh, voy a dar vuelta acá. Dejamos de compartir un poquito, así nos vemos la cara. La idea es que comencemos a chequearnos nosotros. Es decir, wow, descubro que de estos 5 o 6 cosas que vimos, tengo 4. Entonces, ¿qué hago? Me tiro, me subo a una montaña, me tiro de un edificio, me tiro. No, 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 no es la idea. No es esa la idea. La idea es que nos comencemos a mirar a nosotros y a hacer algunos cambios de tal manera que comencemos desde ahí. Fíjense que si nosotros trabajamos y nos damos cuenta que somos personas por ahí difíciles, quizás nunca antes nos dimos, es de gran valor porque ahora, al darnos cuenta, podemos comenzar a trabajar y podemos comenzar a armarnos para ser personas maleables, personas flexibles, pero para eso hay que trabajar y conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, mirando todo esto, uno dice, bueno, ¿cómo hago? No vamos a entrar ahora en qué es una persona tóxica, qué diferencia hay entre una persona que es difícil y una persona tóxica. Hay un montón de cosas que no vamos a ver, porque en este tiempito la idea era abrir el juego y darnos cuenta de que estamos en presencia muchas veces de nosotros mismos sufriendo por las otras personas que son de cierta manera y quizás nosotros necesitamos comenzar a hacer los ajustes para vincularnos mejor con las demás personas, ¿sí? Vamos a mirar desde el punto de vista bíblico, nos quedan unos minutitos nada más, pero fíjense qué importante entender esto. Vamos a seguir compartiendo para mirar algunos otros conceptos. Fíjense, después de hacer un chequeo, nosotros, una de las cosas que vamos a tener que ver es qué dice la Biblia. La Biblia habla de personas difíciles y en realidad Sí, la Biblia no utiliza el término moderno personas difíciles, pero describe a personas o individuos que hoy los categorizaríamos como personas difíciles. Por ejemplo, la Biblia dice necios, pendencieros, murmuradores, soberbios. Todo eso, lo que nosotros miramos desde la actualidad, diríamos, es una persona complicada o difícil. Ahora, lo interesante de la perspectiva bíblica es que no solamente describe las personalidades de estas personas difíciles, sino que ofrece una guía de manejo, es decir, basado en la sabiduría de la palabra de Dios, es cómo hago para convivir o enfrentar a una persona difícil. Entonces, en el libro de Proverbios, uno va a encontrar que la persona difícil es descrita como esto, necio o insensato. ¿Cuáles son algunas de esas características? No escucha razones. Por ejemplo, Proverbios 12:15. Es irritable. ¿Qué queremos decir con esto? Ahí está en Proverbios 12:16. Dice, el necio al punto de conocer su ira. Explota con facilidad. Es provocador y tiene ese lenguaje irónico, esa manera de hablar sarcástica, todo ese tipo de cosas tiene que ver con una persona difícil o una persona Así necia, es. como dice la escritura. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es cómo hacemos si detectamos
que estamos en presencia de otras personas que son difíciles. Bíblicamente, necias, provocadoras, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a conducir para poder enfrentar? Ya hemos chequeado lo nuestro, pero ahora vamos a chequear hacia los otros. 5 cositas, 4 o 5 cositas para tener en cuenta si salimos de esto y comenzamos a trabajar en aquellas personas que realmente no las soportamos, que son difíciles. ¿Cómo hacemos para reaccionar, convivir, hablar? Primera sugerencia entonces o pautas para tener en cuenta. Chequea cómo estás vos. Dice el salmista en el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo lo que te animo es que cuando estamos mirando esto le digas al Señor, Señor, ¿hay algo complicado en mí? Yo soy una persona complicada, difícil, soy una persona necia, soy una persona rígida, ayúdame a cambiar. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para trabajar este tema es chequearnos a nosotros mismos, cómo estamos nosotros, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa es decidir responder con amabilidad. Dice Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, después de chequearnos a nosotros mismos, vamos a decidir responder con amabilidad a otras personas. Entonces, si alguien viene y nos habla de una manera desconsiderada, ¿qué hacemos? Hablamos con amabilidad. Amablemente. Bajamos el tono nosotros porque la blanda respuesta quita la ira. Bien, pero ¿qué pasa si la persona sigue igual? Es decir, sigue hablando torpemente mal. Bueno, si no responde ante eso, una de las cosas es aprender a poner límites saludables. Proverbios 14:7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces la Biblia autoriza a alejarse de personas que no aportan nada positivo. ¡Wow! Uno dice, qué mal creyente que soy. No, no, no. No es que seas mal creyente, es que para poder aprender a vivir una vida que agrada a Dios, necesito aprender a poner límites saludables. Entonces, si una persona que es, digamos, complicada, me habla mal, yo le respondo amablemente. Pero si la persona sigue actuando mal, entonces yo aprendo a poner límites saludables y decir, me alejo de esa persona. O la confronto a la persona y le digo, mira, mientras vos me hables así, yo no te voy a escuchar. Entonces, aprender a poner límites saludables es una de las cosas sumamente importantes para tener una vida saludable. Lo que pasa es que a veces tenemos el problema como creyentes de creer que y tenemos que soportar a las personas, tenemos que aguantarlas, bancarlas. Tenemos que hacer todo lo que tiene que ser para, digamos, vivir en buenas relaciones con los demás. Pero cuando las personas no actúan correctamente o, digamos, insisten en hacer lo incorrecto, vos tenés que aprender a poner límites saludables. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a aprender a decir que no. Yo creo que uno de los problemas más grandes de los creyentes es que no saben decir no y no saben poner límites. Y la falta de límites hace que las personas por ahí vivan de una manera, te afecten de cierta manera, cuando Dios no te llamó a eso, te llamó a aprender a vivir una vida de buenas relaciones, pero aquella persona que anda mal, necesitamos ponerle límites saludables como protección a nuestro propio corazón. Entonces, confrontamos a la persona y le decimos, mira, si vos actuás así, yo voy a tomar distancia. Sí, aún siendo creyente. ¿Por qué? Porque es mejor
aprender, y esto es algo que yo todavía estoy aprendiendo, que es aprender a decir las cosas de frente. Aprende, no te hace menos espiritual cuando vos eh, esquivás y por ahí vas dejando pasar las cosas, tenés que aprender a poner límites saludables. Entonces, terminando en este tiempito, si vos querés profundizar en esto de cómo trabajar con personas difíciles o cómo aprender a vivir, yo lo que te animo es a que puedas prepararte y tomar el curso. Ahí hay un mail donde si estás interesado podés escribir consultoría pastoral integral @gmail para recibir más información o al WhatsApp del ministerio, pero la idea es que no te quedes simplemente con estos conceptos. Primero que lo trabajes. Vuelvo a poner acá, salgo de compartir, así nos vemos todos. Que comiences a darte cuenta que hay posibilidades hermosas de poder vivir una vida en libertad, aprender a ser uno mismo, aprender a confiar en el Señor, pero al mismo tiempo aprender que las personas que son complicadas, necesitan, son personas que quizás están heridas. Entonces, trabajemos en eso, es trabajo en mí, veo si hay dificultad, corrijo y si no sé cómo hacerlo, aprendo a trabajar, busco ayuda, pero luego salgo en las relaciones interpersonales con otros, cuando hay personas difíciles, a saber cómo tengo que actuar y cómo enfrentar. ¿Por qué? Porque eso le da calidad de vida a mi vida. ¿Sí? Entonces, Amén. acá vamos a estar terminando. Espero que les sea de utilidad. Quiero escuchar 2 o 3 pensamientos, comentarios, no sé si hay alguna pregunta. Así ya vamos terminando. ¿Alguien quiere mencionar algo? Ok. Bien, bien. Vamos a tomar el Todos, curso. que- todos, Qué lo que les animo bien. es esto, que no quede acá nomás, ¿eh? Es decir, comiencen a trabajar, porque ahora van a comenzar a ver muchas personas difíciles. Entonces, Sí. y Gladys, Yo puse una pregunta ahí en el Messenger, que creo que hay otras también, ¿eh? a ver, ¿Puede ser que seamos más difíciles las mujeres que los hombres por un tema emocional, por el hecho de que las mujeres nos manejamos más por emociones y el hombre es más racional? ¿Puede ser? puede ser en lo que tiene que ver con las relaciones Sí, interpersonales. Y sí. por esta cuestión que al ser más emocional, a veces sin palabras, recordemos que el 7% son palabras habladas y el resto son Ujú, lenguaje no verbal. Y la mujer, al ser muy intuitiva, muchas mm, veces toma un montón de verdades como si fueran verdades a través de su intuición. mm, Entonces, 2 mujeres que son intuitivas, de repente entran en conflicto o la considera la otra difícil porque en el fondo, en vez de hablar y decir me parece esto o esto, lo otro, se manejan dentro de lo que sería, sí, lo emocional, pero el lenguaje no verbal. Entonces, van creando toda una mm, serie de cuestiones que sin hablar las aísla. Entonces, quizás vos consideras a la otra persona difícil y la otra te considera a vos. sí, Y tal en el cual. fondo no pueden convivir, Ujú, pero sí, o sea, las mujeres son más emocionales y pueden tener ese rasgo, pero los hombres también, y hay otro curso que vamos a dar sobre el tema para los hombres, mm, eh, cómo hace el hombre para conectarse con sus emociones. ¿Por qué? mm, Porque justamente el tema es, ¿qué es una persona difícil siendo hombre o mujer? El hecho de poder expresar lo que me está pasando o el hecho de callarme con lo que me está claro. pasando. Entonces, cada uno va a ir adaptando conforme a su necesidad, mirándose hacia sí y mirando también a los otros, que por ahí puede ser algún familiar que tienen y que ustedes lo Mm. consideran difícil. Entonces, ¿qué hago con ese familiar difícil? Bueno, ¿alguien más?
A ver, Ok. vos decís. Eh, a ver, estoy leyendo lo que dicen acá los mensajitos. Bueno, ahí decía Gladys, entonces somos más difíciles las mujeres que los hombres, ahí ya hablamos. Dice, puede ser que a veces seamos personas difíciles solo en algunas áreas de nuestra vida o siempre se habla en general. No, siempre es puntual. El tema es, no es que uno sea difícil todas las áreas de la vida. Hay áreas que son difíciles o más difíciles. En el descubrimiento personal de saber quién soy yo, ahí voy a poder diferenciar e identificar y decir, en esta área me cuesta esta persona en esta área. Entonces, al identificar un área específica, vos la podés trabajar. Cuando veo todo como difícil, esa englobar toda la persona como difícil, también estoy viendo mal, porque no es toda la persona. Quizás puede ser un rasgo que necesita ser trabajado, ¿no? Bien. ¿Algo más? Sí, ¿Comentario? quería decir algo y preguntar algo también, ¿no? A Sí. mí me parece, eh, con respecto a lo que dijo Gladys, de que si las mujeres somos más, digamos, emocionales, eso tal vez por una parte hormonal, por nuestra parte hormonal somos más emocionales, pero cuando estudiamos la palabra y la palabra te dice que cambies tu mente, que no te ajustes a ese estilo, sino que cambies el espíritu de tu mente o la forma de pensar a la manera de Cristo, ahí nos vamos racionalizando más y también aprendemos a ver, ¿no? Nuestras emociones. Yo, por ejemplo, no sabía ponerle ni siquiera nombre, ni prestarle atención a las emociones. Y esto, bueno, fui aprendiendo ahora últimamente. Qué bueno, Pero, excelente. claro, los hombres a lo mejor no son tan emocionales, pero sí son personas difíciles. Por ejemplo, no digo que todos los hombres sean difíciles, pero hay hombres, por ejemplo, que son violentos, hay hombres que son muy mentirosos, tienen sus cosas también. Sí, No es sí, sí, porque seamos todos. mujeres, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense cómo se abre un abanico para, no salgamos ahora a encontrar personas difíciles por todos lados. Vamos a ir con Eh, el test, con el test. Vamos a salir de ahí a buscar. Pero la idea es, comencemos a trabajar y a trabajar primero en nosotros y darnos cuenta de cómo podemos vivir una vida de mejor calidad como cristianos si aprendemos a chequearnos a nosotros mismos, ¿sí? Ujú. Bueno, paramos acá entonces. Perfecto. Dios les bendiga un montón. Que Muchas sigan gracias. adelante y nos estamos viendo en otra charla. Muchas gracias. Bendiciones. Abrazo grande para Bendiciones, todos. Que sigan bien. Saludos. Chao, chao. Saludos.